Buenas noches, hoy es el 22 de noviembre y son las 7 de la noche. Vamos a empezar con otra edición de una nueva semana con el Señor. Vengo a hablarte, Señor, abrí mi corazón, el que solo conoces tú. Quita de mí el temor, ven sana mi dolor, escóndeme en tus alas, oh Dios. Sé que no merezco de ti, pero no tengo dónde ir, eres tú mi solución. Sé que no merezco de ti, pero no tengo dónde ir. Dime qué puedes hacer por mí. Perdóname, sé que fallé, no fui lo que esperabas de mí. Restáurame, levántame y hazme conocer más de ti. Wow. Jesús, me presento delante de ti con lo peor de mí, buscando a ver si me aceptas así, con mis errores, mis fracasos, mis debilidades, capaz de fallarte mañana, solamente tú lo sabes. Tengo un mundo construido en mi interior y he tratado de yo mismo ser el arquitecto, el que tiene el control, pero mi fuerza se desgasta, lo material no bate y cada vez que intento levantarme las olas me aplastan. Vengo a ti siendo imperfecto y no sé si es correcto, pero solo heridas y mi corazón es lo que ofrezco, apuñaladas, heridas que no paran de sangrar, manos caídas y alas que ya no pueden volar. Mi alma solo llama al dueño que eres tú, mi carne y mi espíritu solo esperan a ver qué ofrece el menú para escoger, aunque a la carne la dejé vencer. Hoy te escojo a ti, Jesús de Nazaret. Y es que lejos de ti yo no puedo vivir, yo no soy feliz si tú no estás aquí. Fallé, no fui lo que esperaste de mí. Restaurame, levántame y hazme conocer más de ti. Necesito más que la aire. Una lágrima me dice que mire alrededor y que analice que ya no hay solución, que muy profundas son las raíces en el problema, que ya la barca se estancó y no rema, del piso no me levanto, punto, se acabó el tema. Pero otra lágrima que cae al suelo me hace mirar al cielo, que me dice espera, ya viene el consuelo, que no hay nada tan sucio que Dios no pueda limpiar, que un corazón humillado el Señor no va a despreciar. Así que te entrego toda mi vida y no me des de más ni menos, ni tampoco lo que te pida. Dame lo necesario para agradarte a ti. Te entrego toda mi vida y no me des de más ni menos, ni tampoco lo que te pida. Dame lo necesario para vivir en ti. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Yeah. Una el día. Perdóname, sé que fallé, no fui lo que esperas desde mí. Restáurame, levántame y hazme conocerte a ti. Bienvenido a otra edición de
una nueva semana con el Señor. Una nueva semana, una nueva día. Una día bendicionada por el Señor. Y queremos agradecer al Padre, a Jehová, por cada día, cada nuevo día que Él nos regala. Gracias a su misericordia. Su misericordia es tan grande. Y hoy, al comienzo de una nueva semana, una nueva día, tan bendicionada por Él, le agradecemos por tanta bondad, por tanta misericordia, por una gracia tan grande. Queremos también llevar a los que están enfermos ante su trono y clamamos el sangre poderoso de Cristo sobre sus vidas para sanación completa. Y tenemos la convicción y la esperanza que esta noche, durante esta transmisión, el Señor va a revelar su palabra a aquellos que necesitan oír su palabra. Tan grande es nuestro Dios. Tú me sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida, tú eliminaste mi dolor, por una vida bendecida, y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Yo soy la evidencia de aquel amor que soportó en una cruz el dolor. Evidencia porque soy la prueba de una sangre que trae una vida nueva. Mi Padre, mi amigo, también mi Dios. Solo tu nombre pronunciará mi voz. El que me guarda cuando pase por fuego. Me perdonaste y todo lo hiciste nuevo. Tú me abrazaste con brazos de amor y me llenaste el corazón vacío. No fue tan grande al parecer mi error, que todavía estás al lado mío y conmigo aquí en mi interior, guiándome por el camino. La cruz fue la prueba de amor que cambió mi destino. Y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Te buscaré, te seguiré. No me avergonzaré de amarte y rendirme a tus pies, a tus pies. Tú me sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida, tú eliminaste mi dolor, por una vida bendecida, y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Hey, de la A a la Z, Alex Zurdo.
poderoso, admirable y siempre digno, exaltado sea tu nombre por los siglos de los siglos, que tú pagaste por mi vida, no ofreciste en sacrificio, y no olvide el alma mía ninguno de tus beneficios, no, te perdona tus errores, dime qué más, si te sana las dolencias, cómo no, te rescata del oscuro y te muestra su grandeza. Mi Señor te hace justicia, mira que sí, y te colma con sus bienes, te digo yo, te revela sus caminos, poderoso Rey de Reyes, te perdona tus errores por amor, Rey de Reyes, y te sana las dolencias, mi Señor, Rey de Reyes, te rescata del oscuro, mi pastor, Rey de Reyes, es poderoso y majestuoso, mi Señor, Rey de Reyes, y yo a ti te canto un son, pa' que me bendiga, de noche y de día, pa' que me bendiga, de noche y de día, pa' que me bendiga, de noche y de día, pa' que me bendiga. El Señor me liberó y yo bailo son, Rey de Reyes, y te quita toda angustia y depresión, Rey de Reyes, es de añoña que protege con mi Dios, Rey de Reyes, es poderoso y majestuoso mi Señor, Rey de Reyes, y yo a ti te canto un son, pa' que me bendiga, de noche canto mi son, pa' que me bendiga, pa' que me bendiga, de noche y de día, pa' que me bendiga. Él perdona tus errores, dime qué más, si te sana las dolencias, cómo no, te rescata del oscuro y te muestra su grandeza, mi Señor te hace justicia, mira que sí, y te colma con sus bienes, te digo yo, te revela sus caminos, poderoso Rey de Reyes, y yo te canto a ti, y yo te canto a ti, mi buen pastor, Rey de Reyes, tú me diste la alegría y bailo son, Rey de Reyes, te lleva de toda angustia, santo Dios, Rey de Reyes, es poderoso y majestuoso mi Señor, Rey de Reyes, y yo a ti te canto un son, pa' que me bendiga, canto mi son, pa' que me bendiga, pa' que me bendiga, de noche y de día. Sol del Rey, Juan Luis Guerra. Y hoy no tenemos imágenes, estamos preparando un nuevo estudio aquí en Radio Un Día Nuevo. Estamos preparando un nuevo estudio para que la próxima semana, para traerte buenas imágenes y buen sonido. Y la próxima canción la vamos a dedicar a Mamalí. Oh día feliz, oh día feliz, cuando Jesús mis pecados lavó. Oh día feliz, oh día feliz, cuando Jesús mis pecados lavó. Él me
Sí, somos tan felices por cada día regalado a nosotros por el gran Padre Celestial. Y como ya he dicho, estamos preparando aquí un nuevo estudio. Y si todo va bien, desde el próximo lunes vamos a transmitir desde un nuevo estudio aquí en Radio Un Día Nuevo. Y la próxima canción la vamos a dedicar muy especialmente a Geralda Solellana. Y con deseos de bendiciones también y para toda la familia Solellana. Tu gloria,
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo... Y a petición muy especialmente para Mamalí otra vez, su canción. Venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor.
Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Y Lina Molina estaba de cumpleaños. Felicitaciones, que Dios te bendiga con muchos años más, especialmente para ti y también para Romanda Molina y Bonaire. Tengo la próxima canción. Lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel, sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. Mi alma me lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá
Saludos y bendiciones especialmente para Mariela y los suyos en Málaga, en España. Saludos y bendiciones también para Tito Plata y Orlando Ubilla. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí, dicen que loco me volví, porque solamente hablo de Dios y de la salvación. Pero es que este mundo no entiende que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dicen por ahí que loco me volví, que hablo de un ser eterno y que su vida dio por mí, que desprecio las cosas que tienen gran valor, y que he puesto los ojos en el cielo y su esplendor. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero,
su vida entregó. Dicen por ahí que loco me volví, y loco he de morir. La letra de esa canción dice todo. A veces gente no comprende lo que nosotros, los cristianos, vemos en esa cruz de madera. Pero cuando comprendemos el amor tan intenso que Cristo tuvo para nosotros, y por cuál amor Él se fue a la cruz y murió a la cruz, para ti y para mí, para nosotros. Cuando comprendemos ese amor, comprendemos que tenemos que seguir a Cristo. Pero los que no los comprenden van a decir que somos locos. Para decir que somos locos. Y vivimos en los últimos tiempos, y van a haber más y más voces que van a decir que los seguidores de Cristo, los cristianos, son locos. Eso sucedió durante muchos momentos en la historia humana. Pero al final todos van a comprender y ver la verdad, que nosotros no somos locos. Y el Rey nos manda a llamar. El Rey nos manda a llamar, y por eso vamos en el camino y seguimos a Cristo. Especialmente para suegra Ivy, para Papa Winkler, para Shareska, para Cheyo, para Fernando, Juni. Vamos a dedicar la próxima canción, y la dedicamos también a Kilian y Kiara. El Rey nos mandó a llamar. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya dígame su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel
Escucha bien lo que Él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, una luz al rodear tu bajada, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te digo. El rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, Él te lo devuelve al 100 por 1. El rey te mandó a llamar. Sí, a veces el rey nos manda a llamar y no podemos decir no. La próxima canción va dedicada con saludos y bendiciones, especialmente para Roche Celestine, para Tony y Fet Johanna, para Antonio y Adriana Herrera, Norma Peters y también para Gladys Koch. Tú eres grande, Señor. Tú nos has dado la victoria. Has cambiado nuestra vida. Nos has hecho libres. ¿Cuántos son libres en esta noche? ¿Cuántos son libres? Aleluya, levanta tu aplauso fuerte al Señor entonces, en señal de gratitud. ¡Santo! Así es, Señor, para ti en la alabanza. Vamos, hazlo con gozo para el Señor. Llegó, el Espíritu Santo ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Y quema, 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 y quema. Quema, que quema y quema como un rayo cayendo sobre mí.
conmigo, tú eres santo. Aleluya. Te amamos y te bendecimos, Espíritu Santo. ¿Cuántos levantan un grito de júbilo? ¡Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor, que me deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor, que me deja vivir! Y una vez más, qué bueno. ¡Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor, que me deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor, que me deja vivir! Se levantó de la tumba, 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 se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Se levantó de la tumba, se levantó de la tumba, se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. ¡Aleluya, la gloria, Señor! Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Se levantó de la tumba, se levantó de la tumba, se levantó. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y si me llama el aleluya, y si me llama el aleluya, y si me llama el aleluya, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¡Aleluya! Vamos a machacar al diablo en el nombre de Jesús. Grito de júbilo, Rey. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo.
machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque el Señor tiene poder. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque mi Señor tiene poder. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando A continuación, mensaje espiritual con el pastor Gerald Doval. Buenas noches, mi gente, un placer estar aquí otra vez con ustedes esta noche para que sí podamos recibir la palabra de Dios en nuestras vidas. Y estoy muy contento que yo puedo compartir con ustedes de la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias por sintonizar esta noche y hoy quiero hablar un rato del toque de Dios. Pero primero que eso, vamos a ver el toque de las personas. Cuando uno al otro, tocamos al otro, cuando podemos recibir atención de otras personas. Día de los abrazos, sesión de abrazo, terapia de abrazos. Se libera una sustancia que es buena para cada quien. Una alegría, ahí hay atención, que a veces de falta en nuestras vidas. La atención que hace falta en nuestras vidas a veces. Y podemos hablar de viudas. Otras pueden acudir a amigos y familiares en busca de atención. El tacto permite a las personas articular algo sin hablar. Muy importante esta noche de lo que estoy diciendo. El tacto permite a las personas articular algo sin hablar. Las parejas, por ejemplo, se tocan como signo de amor. Con él llegan al corazón de uno al otro. Es una forma poderosa de comunicación que todos recibimos de nuestro Dios. En tiempos de crisis, abrazos es algo muy bien. Es algo como un amor que habla por sí solo. Amén. Y ahora vamos a hablar del toque de Dios. La gente en mi pueblo puede mantener la distancia sin tocar a Jesucristo. Como resultado, nada cambia para ellos en sus vidas o circunstancias. Nada cambia. Y eso puede pasar en nuestras vidas, y eso puede pasar en tu vida, y eso puede pasar en mi vida. Hay quienes no soportan estar solos, pero una relación con Dios te puede decir que no estás sola. Cuando aceptas al Señor, nunca estarás sola.
Dios da sanidad, liberación cuando lo tocamos. Y aquí estamos hablando esta noche de toque de Dios. Para este toque, mi gente, Jairo se acercó a Jesús y se postró a sus pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa porque tenía una hija como de 12 años que estaba muriendo. Cada quien conoce ese documento ahí en la Biblia. Vamos a leer allí en Lucas 8, capítulo 8, versículo 43 a 48. Y ahí dice la Biblia en 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había pedido ser curada. 44 dice, se le acercó por detrás y tocó. Y aquí estamos hablando del toque de Dios. Se acercó por detrás el borde de sus mantos. Y al instante, mi gente, al instante se detuvo el flujo de sangre. Y aquí estamos hablando de la palabra de Dios, que esta mujer tenía una misión, es tocar a Jesús. Versículo 45 dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Aquí Jesús está preguntando, ¿quién es que me ha tocado? Y negando a todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. Aquí Jesús es muy claro que alguien le tocó, porque he conocido que ha salido poder de mí, dice Jesús aquí en versículo 46. Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio, no había quedado oculta, vino temblando, postrándose a sus pies, le declaró delante de todo. Aquí hay algo muy importante que voy a repetir, delante de todo el pueblo, porque causa le había tocado. Que estamos hablando del toque de Dios. Y cuando la mujer notó que no quedó oculta, vino delante de todo el pueblo, porque para decir a qué causa le había tocado. Y sigue diciendo, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Y aquí estamos viendo algunos textos bíblicos muy poderosos, que la mujer tenía un meta, es tocar a Jesús. Aquí compartimos esta noche sobre el toque de Dios en nuestras vidas. Ahí el poder se libera cuando entras en contacto con Jesucristo. Amén. Y de eso se trata esta noche. Aquí tenemos una mujer que lleva años enferma y nadie le podía curarla. Ahí en versículo 43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. ¿Podemos ir a Dios y tocarlo? ¿Podemos hacer eso? ¿Entrar en su presencia, mi gente? Vamos a dar un ejemplo. Nuestras oraciones se vuelven diferentes cuando no solo ofrecemos una oración rápida, sino que también aprendimos a pedir. Tenemos que aprender a pedir en su presencia, con alabanza. Y ahí llegamos a la presencia de Dios. Vamos a leer ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y ahí dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Voy a repetir eso. Versículo 6 en Hebreos 11, versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios.
El que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente lo buscan. Su fe, su firme confianza en Jesucristo han sido fundamentales para la curación. Estoy hablando de la mujer. Fue el poder de Jesucristo que lo sanó. Amén. Pero ese poder solo se activa en conexión con su fe. Aquí hay una mujer, una vez más, que pasó por muchas personas, por multitudes de personas. A ella no le importa lo ocupada que estaba. Tenía un objetivo en su mente. Tengo que tocarlo para ser sanada. Así también el pecador puede ser salvo esta noche. Nadie se salva, mi gente, sin tener fe y creer. Tenemos que tomar una acción en nuestra vida. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces esta mujer tocó a Jesús, dice la Biblia, ahí en Lucas 8:45. Y dice otra vez, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y aquí tenemos otra vez lo que dice Pedro. Maestro, la multitud aprieta y oprime. Y dice, ¿quién es que me ha tocado? Eso es lo que dice Pedro. Pero Jesús no lo dejó ahí. Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y de ese poder estamos hablando esta noche, mi gente. Ocurrió en medio de la multitud. Y voy a decirles algo para que puedan ver esto. Y ahí parece que la multitud no estaba ahí en ese momento. Jesús se concentró en esa persona que lo tocó. Y por eso estoy hablando esta noche del toque de Dios. Y Jesús le ha hablado como si fuera la única persona allí. Esa mujer era pobre, inmunda. Y sin embargo, a esa insignificante persona, Jesús le prestó toda la atención, mi gente. Jesús le dijo a la mujer en versículo 48, y él le dijo, dice la Biblia, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Ella tenía fe. Ella pensaba que si tocaba, sanaría. Y ahí en Mateo 9:21 dice, ella concentró su atención en una cosa que se convirtió en un punto de contacto que la ayudó a tener fe. A veces las personas pueden conocer a Dios de acerca de todo tipo de cosas sin pensar en nada, un poco de todo sin resolver una sola cosa para sus vidas. Lo que podemos hacer es para nombrar una cosa. Esta es mi necesidad, Señor. Te lo traigo. Y algo muy importante más, mi gente. Ella tenía humildad. Ahí en Lucas capítulo 8, versículo 47 dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo, por qué causa le había tocado. Aquí viene la mujer cuando notaba que no estaba oculta y ella no tenía vergüenza, no se quedó quieto. Esa mujer vino para adelante y la Biblia dice, y declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. ¿Estás listo esta noche para hablar del Evangelio? Para decir qué es la causa de tu fe y por qué tienes fe en nuestro Dios y por qué tú quieres tocar a Jesucristo. Si respondemos a Dios, Dios también nos responde, mi gente. Cuando Dios se movió, Abraham construyó un altar y cuando lo construyó, Dios movía de nuevo. Ahí en Génesis 12, capítulo 12, versículo 7 dice, el Señor se le apareció ahí a Abraham y le dijo, esta tierra se le voy a dar a tus descendientes.
Entonces Abraham construyó un altar. Aquí vamos. Entonces Abraham construyó un altar para adorar al Señor porque se le había aparecido ahí. Dios comparte contigo el altar, mi gente. Dios tiene un cierto lugar donde crecemos en fe y encontramos el plan de Dios para nuestra vida, para tu vida, para mi vida. Que aquí está, ahí también en la iglesia, en el altar que usted construye, que en el altar que tú estás construyendo ahí en la iglesia. Es el camino de Dios, mi gente. Cada servicio se construye un altar. El momento de la oración, el canto, la predicación, crean una atmósfera de fe y un lugar, un altar, donde podemos expandir nuestras necesidades ante Dios. Cuando Dios ha compartido la predicación contigo a través de sus palabras. Cada noche de música construimos un altar. Escenas de drama, por ejemplo. Juego, una persona que llega al arrepentimiento. Es la oportunidad de Dios para llevar tu necesidad a Dios para ser salvo. Visión para alcanzar el mundo, de acuerdo con la gran comisión de Jesucristo. Y es muy importante esta noche, mi gente, la toque de Dios. Llamada a la perseverancia. Hebreos capítulo 10, 19 dice: por eso, amados hermanos, gracias a la sangre de Jesucristo, podemos entrar libremente en el lugar santísimo. Cada uno de nosotros, mi gente, podemos ir a Dios y tocarlo, entrar en su presencia y ser bendecida por sus manos. Amén. Jesús tocó a los leprosos. Se trata de la curación de 2 ciegos cuando salieron de Jericó. Dijeron: oh Señor, para que se me abran nuestros ojos. Eso era el deseo de esas personas. Tenían un deseo. Mateo capítulo 20, 34, versículo 34 dice: Jesús, compadecido, les tocó los ojos. Al instante podían ver y siguieron a Jesús. Y esta noche, mi gente, podemos seguir a Jesús. Tenemos que tomar decisiones en nuestra vida para tocarlo. Tomar decisiones para seguir haciendo lo que tenemos que hacer, cada uno de nosotros. Y así podemos tocar a Jesús y ser salvo. Y que así podemos ver los milagros en nuestras vidas. Sin tomar acciones y simplemente decir: tengo fe, creo en Dios, no es suficiente, mi gente. Tenemos que poner esa fe en acción. En acción. Eso fue lo que cambió mi vida. Eso fue el momento que mi vida comenzó a cambiar. Y cada momento, aún en este tiempo, hay momentos que tengo que cambiar. Con mis pensamientos, con mis actuaciones, mi manera de hablar, mi manera de comunicar. Trato de tocar a Jesús cada vez, cada noche, cada mañana, cada momento en la iglesia. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes, mi gente. Dios ama a cada uno de nosotros, pero también espera de cada uno de nosotros que tomamos acciones. Como esta mujer, que en una multitud de mucha gente, ella no estaba avergonzada, simplemente quería tocar a Jesús. Y tenía el fe, tenía una meta, era tocar a Jesús. ¿Y qué dice la Biblia ahí, mi gente? En Lucas capítulo 8, 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuando tenía y por ninguno había pedido ser curada. Amén. Eso es un ejemplo para tú y yo, para mí, para cada quien. Vamos a tomar paso, mi gente, en nuestras vidas y tener esa fe que esta mujer tenía para tocar a Jesús. Vamos a pensarlo muy bien y ver las vidas
de la gente que está acerca de nosotros, para que si ellos pueden ver el cambio en nuestras vidas. Muchas gracias por sintonizar este programa. Que Dios te bendiga. Que no se vayan, en el nombre de Jesús, el Hijo del Dios viviente. Él las llevó allá en la cruz, dice la palabra, y le puso el pie en la nuca, la misma muerte. No hay cura más efectiva que aquella sangre que derramó en el madero ese hombre valiente. No hay cura más efectiva que aquella sangre que derramó en el madero ese hombre valiente. Y él acabó con la fiebre, presión baja y presión alta, con la gripa y la diabetes, el tétano y la malaria, el colon cuando se crece, el sida y la hidrocefalia. Tumores donde se encuentren, se curan por la palabra. Tumores donde se encuentren, se curan por la palabra. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Te cura del cáncer y la pulmonía, te pone más gordo si es que estás muy flaco. El colesterol, la bronconeumonía, dolor en las piernas y dolor en los brazos. No interesa el nombre de la enfermedad, porque es que en el nombre de Jesús se va. Ya sea el reumatismo o la hernia umbilical, la artritis o la parálisis cerebral. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Que no se pueden ver, simplemente porque están en el alma, pero que el Señor Jesús puede curarlas también, porque frente no hay enfermedades que valgan. El simple toque del Rey te puede limpiar tu ser, quedas como si no hubieras tenido nada. El simple toque del Rey te puede limpiar tu ser, quedas como si no hubieras tenido nada. Y Él te cura de los celos, el egoísmo y de la envidia. Te quita cualquier complejo que tú tengas en la vida. Lo que no ves en tu espejo, cuando todos los días te miras, la angustia y el desespero, el engaño y la mentira. La angustia y el desespero, el engaño y la mentira. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Quita la tristeza, el odio y el rencor, la sed de amargura y la hipocresía, infidelidades de tu corazón. Y también te cura la chismosería. No interesa el nombre de la enfermedad, porque es que en el nombre de Jesús se va. La desilusión enseguida se va, y también te cura de la terquedad. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Jesús es la medicina.
nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando... Y gracias al siervo de Dios, Gerald Dovale, por otro tremendo mensaje de esta noche. Y Gerald Dovale ministra en Amsterdam Norte, en la iglesia evangélica La Puerta. Y allí predican en holandés y también en español, creo que también en inglés, y casi cada idioma. ¿Ya? Pero si ustedes quieren contacto con el pastor Dovale, voy a poner los datos de contacto en pantalla. Gerald Dovale, Iglesia Evangélica La Puerta en Amsterdam, aquí en Holanda. Y la próxima canción la vamos a dedicar a la familia Dovale, a Gerald, a Shudeska, Shudrelis, Shudrik, Shuenkli, y también a Shanin y Rienzo. La dedicamos también a Armando Rincón y Jesse Perrota. Para ustedes tengo la próxima canción. Ya se abrió y yo en seco cruzaré. Voy en pos de conquistar aquella tierra, voy por fe. A nada le temo yo y a nadie temeré. Pues si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Tú dime quién. Me pararé frente al gigante, recordando su estatura. Hice murallas grandes, sé que las derribaré. Dile a ese gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y de su gracia, que ha determinado en los cielos, que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Es tierra donde iré, una tierra bendecida, la que fluye leche y miel. Tal como hizo Josué, yo también conquistaré. Me revisto de valor y por la fuerza la tomaré. Me pararé ante el gigante, no importando su estatura. Y si hay murallas grandes, sé que las derribaré. Y a ese gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Dile a ese gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Por Dios al pelear su batalla, solo con 300 hombres frente a un gran ejército. Una cosa tengo presente,
valiente. Solo Dios es suficiente. Si Dios es por mí, ¿quién me enfrentará? Y la sé gigante que vaya, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Y la sé gigante que vaya, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Que con él conquisto yo. Sí, con él conquistaremos cualquier lugar que forman algo gigante en nuestras vidas. En la próxima canción la voy a dedicar con bendiciones y saludos para Mireia Natale y toda la familia Natale en Caracas. La voy a dedicar también a Jan y Clarice Schuitema, a tía Viola, Johnny y Irene en Sueca. Y la dedicamos también a Ermi y Franklin aquí en Utrecht. Por ustedes tengo la próxima canción. Y esta canción la dedicamos también a Amarellis de Hasset. Celebrando su poder con alegría de corazón, como el que viene a Guatemala en el nombre del Señor. Celebraremos su Señor, y confesamos, Señor, que todo pueblo y nación dirá esto, y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará, con el arpa danzará.
sí señor. Yo al amar, sí señor. Guerrero, Jehová es mi guerrero. Levanta ese grito de guerra conmigo. Jehová es mi guerrero. Aleluya. Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza y con mi alabanza pelearé. Y pandero yo daré, cimbalo y trompeta sonaré, y lo fuerte, con fuerte y alta voz yo gritaré. Señor, gracias. Señor, confesamos que la guerra está ganada en el nombre de Jesús. Que por esa cruz del Calvario, Señor, hace 2000 años, tú nos diste la victoria. Y ahora somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que te invito a la fiesta del Señor. Vamos todos a la fiesta del Señor. Vamos todos a la fiesta del Señor. Yo quiero invitar al pueblo a esta celebración. Yo quiero invitar al pueblo a esta celebración. El que la vea a Jesucristo lo hará con emoción. El que la vea a Jesucristo lo hará con emoción. Yo te invito que lo hagas y sientas la unción. Yo te invito que lo hagas y sientas la unción. El merengue del Señor, que sabroso es danzar en la fiesta. Al siervo también
Calmo tu siervo también en mi voz el merengón. Dando vueltas, alabando al Señor. Dando vueltas, alabando al Señor. Así es lo que suena. Y recibe bendición, recibe bendición, recibe bendición. Mira, Nelson Limpio, vete con tu orquesta para la fiesta del Señor. ¡Hey! El lugar donde tú gozas y recibes sanación. El lugar donde tú gozas y recibes sanación. Vengan los cansados, aquí podemos danzar. Vengan también los perdidos, los pobres, los afligidos, a este remanso de paz, a este remanso de paz. La palabra dice, y harás la fiesta solemne a Jehová tu Dios, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Deuteronomio 16:10. Y gózate con el Señor. ¡Fiesta! Sí, en el cielo siempre hay fiesta, por eso estamos siempre llenos de alegría. La próxima canción la vamos a dedicar a la congregación de la Iglesia Evangélica La Puerta en Amsterdam Norte. La vamos a dedicar también a Ivan Felida, a Shanilis y Hensley en Curazao. La familia Richards en Bonaire, a Varenia y Yuri Yanga, y también a Edlin La Cruz y Lenny. La dedicamos también a Patricia Iglesias. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Sí, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba, tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar, te necesito Dios, eres mi libertad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí Dios tu voluntad, venga tu reino a este lugar. Sí, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba, tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu
Ya casi vamos a finalizar la transmisión de hoy. Y antes de finalizar, quiero darte la oportunidad de hacer un escojo. Puede ser que esta no durante de la transmisión que Dios ha hablado a tu corazón. Como el hermano Dovale dijo en su mensaje, quizás Dios tocó a tu corazón. Y Dios nos toca en cualquier momento. Solo necesitamos escuchar cuando Dios nos habla y hacer un escojo. Y esta noche te quiero llevar al libro de Romanos, capítulo 10. Porque a veces pensamos que Dios es muy lejos, pero Dios no es muy lejos. No es difícil por obtener un encuentro con Cristo. Como Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 10, que no tenemos que subir al cielo para pedirle a Cristo que descienda. No necesitamos bajar al abismo para retornar a Cristo a la vida. Pero más bien, como podemos leer en el versículo 8 hasta el versículo 10, pero más bien nosotros predicamos el mensaje de fe que la Escritura enseña. El mensaje está a tu alcance, en tu boca y en tu corazón. Si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, Dios te salvará. Porque a quien cree de corazón, Dios lo da por justo, y a quien reconoce a Jesús, Dios lo salva. Pues esta noche no es muy difícil por tener un encuentro con Cristo Jesús. Solo tienes que reconocer con tu boca y creer que Cristo se levantó entre los muertos. Y solo tienes que declarar que Jesús, Cristo, es el Señor. Quizás esta noche Dios tocó tu corazón. Y tú piensas, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que Dios me toca? ¿Quién soy yo para que Dios dice, te quiero salvar? Te quiero dar vida. Te quiero ayudar. ¿Quién soy yo para que Dios me dice que me quiere perdonar? Te voy a dar la contesta. Porque eres muy valioso para Dios. Tú eres el Hijo que Dios ama. Por eso Dios te toca el corazón. Por eso Dios te dice, ven a mí, te quiero salvar, te quiero perdonar. Quizás un tiempo caminaste con Cristo en la vida, pero ahora no más. Volviste a la vida carnal, volviste a la vida pecaminoso. Quizás tú eres un cristiano, vas a la iglesia, pero sientes un vacío tan grande en ti. Porque es el vacío que solo Dios pueda llenar. Y tienes ese vacío porque no tienes todavía una relación
con Dios. Y para tener la relación con Dios necesitas aceptar y declarar que el Hijo, Cristo, Jesús, el Hijo, es el Hijo de Dios, Él es Señor, y Dios lo levantó entre los muertos. Y esta noche te quiero dar la oportunidad para tener una relación con Dios por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Y si nunca tuviste un encuentro con Cristo, este llamar es también para ti. Y si quieres aceptar, si quieres escoger esta noche por la vida, te invito a hacer una oración conmigo. Solo tienes que repetir mis palabras. Y dice: Señor Jesús, me presento ante ti y te pido tu misericordia. Te pido que me perdones, porque te he fallado tantas veces. He pecado, pero estoy arrepentido. Y esta noche declaro con la boca que reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres mi Señor, mi Salvador. Límpiame con tu sangre preciosa. Hazme nuevo. Dame una nueva corazón. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y desde este momento, desde hoy por adelante, voy a seguir a ti. Amén y amén. Y si has orado conmigo, pero toma contacto con nosotros, porque nosotros que te queremos dar información, te queremos guiar en el nuevo camino que Dios abrió para ti. Y también hay la posibilidad por tomar contacto con el pastor Dovale. Ahora en la pantalla puedes ver su número de teléfono, su email, puedes tomar contacto con él. Y también puedes tomar contacto con el otro siervo de Dios, el pastor Antonio Herrera, también de la iglesia evangélica La Puerta en Campan. Y si Dios te ha tocado esta noche, serás un gran testigo de la gloria y la majestad de Dios, porque hoy Dios te demostró que en tu vida habrá rompimiento. La expectativa viene cuando hacemos lo correcto ante Dios. Levanta tu mano y vamos a declarar esta noche nuestra fe de que algo bueno viene. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Cántaselo. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. No por venir, revelas hoy, tu voz está sobrepasando mi razón. Mi fe viene de Dios en la eternidad, lanzándome hacia lo sobrenatural. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Estamos
rompimiento. Yo sé que viene mi rompimiento. Lo alabo por mi rompimiento, antes que venga mi bendición, antes de que lo vea, me dice ahora, yo sé que hecho está. Lo alabo por mi rompimiento, antes que venga mi bendición, antes de que lo vea, mi me dice ahora, yo sé que hecho está. Yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene mi rompimiento, yo sé que viene 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 mi rompimiento. Encima me clave, recibo tu gloria en mi vida. El rompimiento del movimiento que hoy aquí. Ángeles del cielo, el milagro ya no sí. Tengo tus manos, tú le hiciste. Que viene el rompimiento que por la fe tú diste. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene mi rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Quiero que esta noche digas que este día va a venir mi rompimiento. Recibo mi milagro esta noche. Que hoy viene mi milagro. Recibo mi milagro esta noche. Recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro esta noche. Recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro esta noche. Y la vamos a repetir y vamos a clausurar también con esta canción. Y recuerda, esta noche es tu noche de rompimiento. Y si estás en Latinoamérica, esta tarde, este día va a venir tu rompimiento, porque va a venir tu milagro. Es un día de milagro. Es cuestión de tomar de escoger la buena dirección, la dirección que nos lleva al reino de Dios. Porque hay un reino de luz, hay un reino de oscuridad, pero nosotros escogemos por el reino de luz. Y hoy vendrá tu rompimiento. No por venir, revelas hoy, tu voz está sobrepasando mi razón. Mi fe viene de Dios en la eternidad, lanzándome hacia lo sobrenatural. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Estamos esperando lo inesperado de Dios en esta noche. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado. Gracias por escuchar la mañana. A las 11 de la mañana, mi hermano Cedi Soliana estará en encargo con Comienza un Día Nuevo con el Señor de nuestra programación Empapiamiento. Hasta la próxima semana. Que Dios, cuídense y que Dios le bendiga. Chao, chao. Y no olvida, hoy vendrá tu rompimiento. Yo sé que viene mi rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene
Antes de que lo vea, me dice ahora, yo sé que hecho está. Dañado por mi rompimiento, antes que venga mi bendición. Antes de que lo vea, mi me dice ahora, yo sé que hecho está. Yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene mi rompimiento, yo sé que viene 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 mi rompimiento. Encima me clave, no sigo tu gloria en mi vida. El rompimiento del movimiento ven hoy aquí. Ángeles del cielo, el milagro ya no sí. Tengo tus manos, tú lo hiciste. Recibieron el rompimiento que por la fe tú diste. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene mi rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Recibo mi milagro esta noche.